que a veces hablan también bastante, que no está muy definida, que es el área de cirugía de ATM, de cirugía de la articulación temporomandibular. La parte de traumatología entonces tiene que ver no solamente con el manejo de las heridas o lesiones de los tejidos duros, sino también de los tejidos blandos. La fractura puede ocurrir en el tercio inferior de la cara y producir fracturas de la mandíbula, ¿no? Eso es lo que vamos a hablar ahora. Pero hay otras fracturas más complejas que se producen a nivel del tercio medio de la cara, ¿no? Como las fracturas de la maxila, la fractura del tercio medio que comprometen el piso de la base craneal, que son las fracturas tipo de Ford, ¿no? Entonces, la forma de la que tiene la mandíbula, la posición estratégica que tiene la mandíbula, la expone o la tiene expuesta con mayor frecuencia a traumatismos directos, ¿no? Y esos traumatismos van a producir, en algunos casos, fracturas, ¿no? En la cara existen ciertas, lo que se llama arbotantes, ¿no? Esto deben haber visto seguramente también en anatomía, ¿no? En anatomía. Zonas de la cara que tiene mayor cantidad de hueso sólido, ¿no? Y que son zonas a través de las cuales las fuerzas aplicadas se disipan, ¿no? Por ejemplo, una fuerza aplicada directamente sobre el pómulo, ¿no? Hemos sido muchachos, todos hemos sido jóvenes. En alguna oportunidad ha habido algo durante un partido de fútbol, después del partido de fútbol, alguien nos metió un golpe y lo que se hincha es el ojo, ¿no? El joven viene con el ojo rojo, no es que le hayan pegado directamente, aplicó el golpe al globo ocular. Lo que ha ocurrido es que la fuerza recibida en el hueso malar se disipa hacia arriba y hacia la línea media. Y debido a que el globo ocular está metido dentro de una caja sólida, no le permite moverse. Y eso es lo que produce finalmente la hemorragia conjuntival. Puede ocurrir también que el golpe, hablemos ya de los boxeadores para que nadie se sienta afectado, es recibido en la nariz. Y la nariz, la parte alta de la nariz, la sutura nasal, no los huesos propios de la nariz, sino la apófisis orbital interna, conjuntamente con el hueso, la parte baja del hueso frontal, es otra zona rotante, que disipa las fuerzas en ambos lados hacia los globos oculares, produciendo hinchazón de ambos globos oculares. Puede ser que este golpe sea recibido directamente sobre la región submaxilar, en la cual también existe otra rotante que disipa la fuerza hacia dónde, hacia el bomber, hacia la base de la fosa nasal y también a la apófisis orbitaria interna. Cuando el golpe es recibido directamente al globo ocular, eso sí es grave, porque lo que yo repito, el globo ocular es un órgano blando. Sin embargo, este globo ocular no se revienta, ¿no? Salvo que el golpe sea tremendo. Lo que ocurre es que dentro del globo ocular hay una parte del hueso que es más débil, que es la lámina papilácea del hueso etmoides, ¿no? Y esta lámina papilácea del hueso etmoides se encuentra cubriendo o formando parte del piso de la órbita. Entonces, esta lámina papilácea de su nombre papiro, papel, es tan delgada que cuando ocurre un golpe directo sobre el globo ocular en lugar de estallar, crea presión sobre el hueso etmoides y produce una fractura del hueso que está acá en el piso de órbita, ¿no? Produce una fractura tipo blowout o fractura por estallamiento. Pero la mandíbula es más compleja, ¿no? La mandíbula es más compleja. Y la mandíbula también tiene ciertas arbotantes, ¿no? De tal manera, ya vamos al plano de los boxeadores para que se entienda mejor, cuando el boxeador recibe un impacto, ¿no? Por ejemplo, sobre el mentón, usualmente la fuerza no es tan intensa como para producir una fractura de la mandíbula. ¿Por qué? Porque el mentón es una fuerte arbotante, recibe fuerzas, en este caso algún impacto traumático, y lo disipa a través de todo el borde inferior de la mandíbula. Si este golpe es más duro, tiene mayor intensidad, la fuerza llega al ángulo de la mandíbula. Y en el ángulo de la mandíbula también hay resultantes fuerzas. De tal manera que el golpe, finalmente, que es aplicado sobre el mentón, termina fracturando el cuello del cóndilo, porque el cuello del cóndilo no es un arbotante, ¿no? De tal manera, por eso vemos en le gusta el box o los deportes de contacto, ¿no? Que muchas veces los peleadores terminan con fractura en el cuello del cóndilo de la mandíbula, ¿no? Para entender cómo es que se producen estas fracturas. Las fracturas de la mandíbula tienen diferentes tipos de clasificación, ¿no? Clasificación de acuerdo a su forma, de acuerdo al número de fracturas. Esto lo tienen que ustedes manejar como el Padre Nuestro, es parte de
no solamente del examen, sino es parte de su vida diaria. Esto lo van a entender mejor seguramente cuando lleguen el curso de medicina forense, ¿no? O medicina legal, se llama, ¿no? Odontología legal, ¿no? En donde les van a pedir un informe de lo que ocurrió en el paciente y tienen que describir lo que ven en la radiografía o lo que ven en el paciente. Y aquí, por ejemplo, tenemos las fracturas, la clasificación de las fracturas según dónde se haya producido la fractura. La fractura se produjo en el ángulo, la fractura se produjo en el cóndilo, ¿no? Hay sitios especiales donde se rompe la mandíbula. La fractura que se produce rara vez ocurre directamente en el mentón, y ya hemos explicado por qué, ¿no? Fractura parasinciciaria se le llama aquella que es paralela a la ¿cómo se llama? A la fractura angular, ¿no? Se le llama parasinciciaria porque está localizada en cualquier parte del cuerpo de la mandíbula y es casi vertical, ¿no? Entonces tenemos, según esta clasificación, 3 tipos de fracturas: fractura del ángulo de la mandíbula, fractura del cóndilo, fractura de la sínfisis. Y acá hay una cuarta, acá hay una 2, que se llama fractura del mentón, que se produce raras veces, ¿no? Si hablamos de localización. Y cuando el mentón se rompe, se parte en pedacitos. Vamos a ver que eso también recibe un nombre particular. Pasamos a otra clasificación, de acuerdo a cuántas fracturas se han producido, ¿no? Si se ha producido una fractura, fractura múltiple. Si son 2, doble. Si son varias, múltiple. Fácil. Entonces se combinan las clasificaciones. Dice fractura del ángulo de la mandíbula, fractura angular, fractura del ángulo, fractura parasinciciaria, única, doble, simple, múltiple, ¿no? Cualquiera de ellas, la combinación. Con minuta se dice cuando los fragmentos son muy pequeñitos, o sea, no hay una línea de fractura, ¿no? Hay pequeños fragmentos y eso se llama fractura con minuta. La fractura con minuta se puede usar en cualquier parte del cuerpo, generalmente está asociada cuando el traumatismo es muy grande, ¿no? Según la forma, otra clasificación, ¿no? Una tercera clasificación. Cuando hacemos diagnóstico tenemos que usar las 3 clasificaciones a la vez, no basta con una. Otra vez, fractura parasinciciaria cuando es paralela, cuando es vertical, es paralela a la sínfisis, lo que se llama parasinciciaria. No tiene que ser vertical, puede ser oblicuo, sigue siendo parasinciciaria. Y fractura en tallo verde que se produce usualmente en los niños, porque los niños tienen el hueso menos corticalizado. Ustedes han visto cuando cogen el tallo de una planta gruesa, la quiebra, se rompe, pero no se separan las partes, ¿no? Eso se llama fractura en tallo verde. Y esa fractura en tallo verde es muy común en los niños. Esta clasificación ha sido definida por el doctor Norman Rowe, en su famoso libro Fracturas del esqueleto facial. Norman Rowe ha sido un cirujano veterano de la Segunda Guerra Mundial. Él ha sido, porque falleció muchos años, él ha sido británico de origen, él peleó en la Segunda Guerra Mundial, y en el campo de batalla él trabajaba en los hospitales de campaña, o sea, los hospitales que estaban próximos a la zona de combate, y él hizo esta clasificación que es muy, muy interesante. Nosotros lo usamos mucho en traumatología. Según Rowe, cuando hay dientes a ambos lados del trazo de fractura, a eso le llamamos fractura tipo 1. Vamos a ver que la clasificación de Rowe nos ayuda a ayudarnos a hacer el tratamiento. Fractura de clase 1 cuando hay dientes a ambos lados del trazo de fractura. No importa dónde esté la fractura, lo importante es que cuando hacemos el diagnóstico hay dientes a los 2 lados, ¿correcto? En la fractura clase 2, hay dientes a un lado, pero al otro lado no hay dientes. Y fractura clase 3 es cuando el paciente es edéntico, o sea, no hay dientes, ¿no? O sea, clase 1 cuando hay dientes a los 2 lados, clase 2 cuando hay dientes a un solo lado, y clase 3, que vamos a ver acá, clase 3 cuando el paciente es edéntico total, ¿correcto? Clase 1, clase 2, clase 3, no hay dientes en ninguno de los 2 lados. En el caso de la fractura clase 2, hace una distinción entre clase 2 favorable y clase 2 desfavorable. ¿Cómo trabajan los músculos de la masticación, Sheikh? Tenemos el macetero, ¿no es cierto?, que hace esta función, ¿correcto? Y los músculos, es decir, lleva la mandíbula hacia arriba, ¿correcto? Cuando el paciente está golpeado, traumatizado, los músculos se contraen y el paciente tiende a cerrar por colapso de los músculos maceteros. Pero los músculos suprayoideos jalan para abajo, ¿correcto?
Entonces, ¿cuándo es favorable? Cuando la fractura es diagonal o perpendicular a la fuerza de la acción muscular. Entonces, cuando hay una fractura favorable, el paciente contrae la musculatura y los huesos no se mueven, o se mueven un poco, como acá, ¿no es cierto? En cambio aquí, cada vez que el paciente abre o cierra la boca, como está dolorido, ¿qué va a hacer la mandíbula? Se va a deslizar. Entonces, por eso se le llama fractura tipo 2 desfavorable. Entonces tenemos 4 tipos de fractura en realidad, ¿no? Fractura tipo 1, tipo 2 favorable, tipo 2 desfavorable y fractura tipo 3. Ya está, clase 3. Diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una fractura de mandíbula? Lo hacemos clínicamente y lo hacemos desde el punto de vista imagenológico. Clínicamente el paciente no abre la boca. Número 2. El paciente está en maloclusión. Doctor, yo no mordí así, ¿no? Ahora estoy mordiendo así. Hay maloclusión. O sea, hay una oclusión dental que antes no tenía. Porque cada vez que intento abrir la boca siento que algo está raspando, algo está crujiendo como una galleta. Además hay un moretón, hay un hematoma en el sitio donde hay la fractura. Le abrimos la boca y de repente la fractura se nota, vemos que el hueso está separado, ¿no? Todas esas cosas son aspectos clínicos. Y en general pues hay una incapacidad funcional. El paciente no puede abrir la boca, el paciente no puede masticar. Y si abre la boca no puede masticar, y cada vez que abre, los huesos, los fragmentos, se mueven en diferentes sentidos. Eso es desde el punto de vista clínico, ¿no? Como este señor. Le abrimos la boca, que hay una fractura, el labio está roto. No puede abrir la boca, hay una desviación de la mandíbula, él no mordía así, no puede cerrar la boca, no puede hacer oclusión. Y cuando vemos la radiografía, radiográficamente, ¿qué se ve? Una línea de color negro. Donde está la línea de color negro, ahí hay un interés de fractura. Puede haber una, puede haber dos. En este caso hay una clara acá, una fractura acá, ¿no? Ahí aparece que hay dos. ¿No? Acá aparece que hay dos. Acá hay una y hay dos, ¿cierto? Pero no es que sean dos, sino que la fractura es diagonal, ¿no? Entonces, seguramente un lado, una línea que aparece es el lado vestibular y la otra línea es el lado lingual. Porque la fractura no se rompe necesariamente así, se puede romper así en diagonal, ¿ya? Entonces, esa es una fractura única parasinciciaria. ¿Qué más? En el cuerpo, en la mandíbula, clase 1, clase 2 o clase 3. ¿Hay dientes a los dos lados? Clase 1. Clase 1. Claro, hay dientes acá, uno nada más y acá hay un montón. Claro, no están adyacentes a la fractura, pero están. Clase 1, ¿no? Clase 1. Clase 1 parasinciciaria, fractura única. Este pelado, va a enseñar mal, ¿no? Ha tenido un accidente, no puede abrir la boca. ¿Qué cosa tiene? Tiene asimetría facial. Un lado de la cara es diferente al otro lado, ¿no es cierto? Cuando abre la boca siente un tremendo dolor. Y cuando se ve la fractura, cuando se ve la radiografía, ¿qué se ve? Se ve un poco extraño, un embarazo. En el año 80, ¿quién ha nacido en la década de los 80? Levanta la mano. Ninguno no había nacido, no saben lo que era el terrorismo. No saben. Bueno, yo era teniente de la policía en la época del terrorismo. Entonces, en mi época me levantaron con frecuencia de mi cama, venía la ambulancia, trabajaba en la policía. Me decían, doctor, han venido 10 evacuados. No es que los hayan sacado de paseo. Hay 10 heridos de bala, hay 10 heridos de diferentes cosas, ¿no? Y ocurrían y veíamos estas cosas, ¿no? Que ahora nos parece algo lejano. Bueno, acá hay un trazo de fractura. Y aquí hay una fractura en pedacitos. Hay una fractura con minutas. ¿Clase de 2 o 3? 2 desfavorables. ¿Qué significa que sea clase 2 desfavorable y 3? Que la fractura se tiene que solucionar en sala de operaciones. ¿Ya? Abierto. Ponerle placas y tornillos. O sea, radiográficamente vemos mejor la radiografía, que es una imagen está pixeleada. Este señor tuvo un accidente de tránsito. Dice, yo no mordía así. Yo no mordía así. Él trabajaba en el Cusco. Él
El señor venía en la tolva, durmiendo en la noche. Y el camión se volcó y él ni se dio cuenta. Se levantó adolorido, no le dio importancia, pasaron 15 días y dice, doctor, yo no puedo abrir la boca. Y tampoco la puedo cerrar y yo no morí así. Y aquí se ve, la flecha señala una línea así, ¿no? Negra acá, que está en la base del cuello del cóndilo. Fractura subcondilar. Fractura porque no está en el cóndilo, está por debajo del cóndilo. Ese señor con mala cara, que parece Freddy Krueger, la película que tiene un atropello. Ya lo han tratado, le han limpiado las heridas, tiene heridas lacerantes en el tejido blando. Y acá se ve que viene el borde inframarino y hay un tremendo escalón. Ahí se ve el escalón. Es una radiografía antigua, porque en ese tiempo no había tomografía. No existía la tomografía en el año 81, 82. Otro paciente es una fractura también aquí. Hay una línea negra. El caso más moderno para acá. Otra fractura. Acá se ve la fractura, no se ve la fractura. Sí. Una fractura extensa. 1, 2 o 3. 2. 2 favorables, exacto, en diagonal, 2 favorables. Listo. Perfecto. ¿Por qué favorable? Porque es oblicuo. ¿O sea? Este señor Edemplo, que hay una fractura, que acá se ve también. 1, 2 o 3. 3. 1, 2 o 3. 2. 1. 1. Favor. Bueno, ¿en dónde? ¿Qué más? Única o doble. ¿Dónde está ubicada? ¿Cómo se dice cuando es paralela a la estructura, a la síntesis? Parasincicial. Parasincicial. Acá hay una fractura, una línea. Es de algún cadete. Se golpeó durante una práctica, hay una fractura, una línea. Este señor, taxista, no puedo terrorista, en su Volkswagen mejor. Mala suerte, le hizo un taxi un terrorista. El terrorista le quiso robar el dinero, le quería robar nada más. Y entre las pertenencias, cuando abre su billetera, le encuentra el carnet de la policía. Mala suerte. Lo puso de rodillas, le puso, disculpame, el arma acá y le disparó. El señor en un segundo se habrá movido y la fractura, felizmente para él, entró por el lado derecho y salió por el lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, esta es una fractura, una herida perforante, ¿no? Orificio de entrada y orificio de salida. Pero como es traumatología, queremos ver los tejidos duros, vemos la fractura, por acá entró y por acá salió. El resto está íntegro. El señor se quedó con 6 vidas, como el gato tiene 7 vidas, tiene que quedar 6, ¿no? Es una fractura del cóndilo bilateral. Acá, ¿ven? Derecha, izquierda. 1, 2 o 3. Pasa. 2, favorable o desfavorable. Favorable. La derecha es favorable, la izquierda es desfavorable. Como ya estamos en la época de la tomografía y las cosas van cambiando, es una fractura antigua. Acá ven, fractura del cuello del cóndilo. Eso solo se ve con la tomografía. Pero ya estamos en época de tomografía. Unas imágenes más claras. ¿Se ve acá la fractura? Ya. Ese tratamiento que se ve acá se llama fijación intermaxilar. ¿Qué se hace? Se colocan alambres en los dientes de arriba, alambres en los dientes de abajo y luego se unen para que el paciente ya no abra la boca. Y eso se pone durante 30 días. Y después de 30 días, ¿qué ha pasado con el hueso? El hueso ya se ha fijado, se ha formado el cabello óseo y se ha curado del problema. Entonces, la fijación intermaxilar es un tratamiento que se recomienda para los clase 1 y clase 2 favorables. Eso tenemos que tener bien en claro.
Clase 1 y clase 2 favorable, fijación intermaxilar. Y el resto es sala de operaciones. Ahí está. Este es el caso de acá de la universidad. La universidad tiene un centro, tenía, ¿no? En Canto Grande había un centro de atención comunitaria en la universidad, que ya se perdió hace muchos años. Un buen día va esta paciente con esta periapical para que le hagan la extracción. ¿Se ve algo ahí o no? Amiga, ¿qué cosa ves? Chica, ¿qué cosa ves? Como le dolía y el diente se movía, se los trajeron, pero se ve que por distal falta hueso, falta algo, hay un vacío. Entonces, cuando hay un vacío, primero hay que tomar una radiografía más grande. Cuando le hacen la extracción, le dicen, ¿dónde debo dominar mi tratamiento? Váyase a la clínica de la universidad que venga acá para hacerse la atención. Y acá le toman una panorámica. Y la panorámica muestra esto. Entonces viene la pregunta a la paciente tiene 32, 33 años. ¿Alguna vez se ha caído? Sí, yo he sido campesina, trabajé en Cajamarca y cuando tenía 15 años me caí del caballo. Sufrí un golpe tremendo y mi papá me dijo, textualmente contó, mi papá me dijo que yo no quería trabajar, que era una mañosa. Si me dijo que era una mañosa y no quería trabajar, así que lo único que hice fue aguantarme mi dolor, me puse un pañuelo en la cabeza y seguí trabajando. Y me lo puse el pañuelo así durante 40, 50 días hasta que ya no tenía dolor y ya me lo quité. ¿Qué ocurrió acá? Acá no había una fractura hace 20 años, 15 años, ¿no? 15, 17 años. Como no fue tratada, se ha producido un callo fibroso. Bueno, como es un callo fibroso, que no requiere de ningún tipo de tratamiento. El señor periodista se cayó en un accidente de tránsito y se ha fracturado la mandíbula, en este caso en el busto. Ya lo hemos visto. Antes se resolvía así los problemas con alambre, ahora ya no, ahora hay mini placas y tornillos, ¿no? Fijación intermaxilar para el caballero. Acá hay una fractura. Acá hay una fractura y acá hay otra fractura. Con que a este nivel ustedes hagan diagnóstico de fracturas es suficiente. ¿Correcto? Fractura de la mandíbula en tal sitio, única, múltiple, con minuta, parasinfisiaria, clase 1, 2 o 3, con eso para nosotros es suficiente. ¿Qué fractura es esta, Roberto? Clase 1. 1. Sofía, ¿y esta de acá? Clase 2. ¿Favorable o desfavorable? Favorable. Entonces, es así de simple la cosa. No estamos hablando de diagnóstico. Acá en la mitad, Parasinfisiaria. parasinfisiaria. Hay dientes a los lados. Hay diferentes tipos de tratamiento. Eso es lo más bonito. Acá también fractura de la mandíbula. Fractura de la mandíbula. Fractura de la mandíbula doble. Ya estamos en otro tiempo, se usan placas y tornillos. Ahora las placas y tornillos ya no son de titanio, ahora son de ácido polibláctico. Después de 3, 4, 5 meses se reabsorbe y desaparece, ¿no? Ya no se usan cada vez menos las placas y tornillos de titanio. De acero son parte de la historia, ¿no? El alambre es parte de la historia. Acá hay un espacio, una fractura doble. Fractura del cóndilo como esto. ¿Se ve la fractura? Una fractura del cóndilo. ¿Cuál es la característica de la fractura del cóndilo? Que el arco de la mandíbula está conservado, pero el paciente o no abre la boca o se ha quedado con la boca abierta. Acá está la fractura. El paciente que vimos hace un rato, acá era su fractura en el cuello del cóndilo. Entonces ustedes como odontólogos tienen que hacer el diagnóstico de la fractura, ¿no es cierto? Es importante que sepan qué cosa es una fractura. ¿Qué cosa es una fractura, señores? Lo que bien me he dicho. ¿Qué es una fractura? Es la ruptura
del hueso. Nada más, eso es todo. Y para el tratamiento de una fractura, ¿no? Concepto básico, para que todo tejido cicatrice tiene que estar fijo. Si nosotros hacemos un colgajo, ¿para qué suturamos? Para que esté fijo. O sea, la sutura es una célula. Todo aquello que sirve para fijar es una célula. Ferulizar significa fijar. ¿No? Ferulizar es fijar. Si el hueso lo ponemos en su sitio, ¿es suficiente con ponerlo en su sitio para que el hueso se cure? No, porque yo puedo poner el hueso en su sitio y se sigue moviendo. Entonces tiene que estar fijo. Entonces hay dos momentos en el tratamiento de una fractura, la reducción y la fijación, ¿no? Reducir una fractura significa colocar el hueso en su sitio. Fijar es la segunda parte y que es mucho más importante. Ahora vamos a ver